Como os decía, el proceso de domesticación va a promover que se produzcan diferentes accidentes en lo que es el esmalte, en las coronas de las piezas dentarias de nuestros caballos. Y generalmente las lesiones que van a producir van a ser lesiones o accidentes que van a provocar una mala oclusión. Es decir, la capacidad de triturar o moler el alimento se va a ver muy reducida. Por eso nosotros tenemos que intentar proveer al caballo del confort y la comodidad suficiente para que ese efecto molino que hay entre las distintas superficies de las muelas se produzca de modo adecuado. Y además que salive ese bolo adecuadamente. En general, casi todos los accidentes que vamos a encontrar en la boca, casi todas las técnicas correctivas que podemos utilizar, van a ir encaminadas a reequilibrar esa dentición. No estoy hablando de extraer piezas dentarias, que hay que intentar ser conservador en la medida de lo posible, y hay que intentar restaurar los dientes, con la altura de la corona adecuada y con el ángulo de la superficie oclusal adecuado. No basta con meter la fresa, hacer un plano, hacer otro plano abajo e irnos a casa. No, porque en pocos meses el caballo va a presentarnos el mismo problema. Las superficies tienen que tener un ángulo determinado y hay que intentar aproximarse a ese ángulo necesario. Por supuesto habrá que reducir todos los ganchos, rampas, escalones, ondas, olas y puntas afiladas que nos encontremos y, como no, pues también reducir y realinear las piezas que están adelante, en este caso los incisivos. Sobre todo para comprobar que efectivamente se produce ese desplazamiento lateral propio del movimiento masticatorio. Y cómo no, además de arreglar todos estos accidentes, pues también hay una labor que debemos realizar con casi que sí o sí, que es la adecuación del asiento del bocado o del filete cuando son caballos que se dedican o se destinan a la monta. Esto desde luego no es una anormalidad, es la condición normal de la pieza dentaria, del primer premolar, tanto superior como inferior. Pero dado que en algunos casos existe el diente de lobo, que lo veremos a continuación, y dado que por la propia anatomía de la pieza dentaria se dificulta la fijación del hierro en la boca del caballo, pues tenemos la posibilidad de hacer un fresado, siempre con herramientas rotatorias, con una fresa diamantada como la que tenemos ahí, haciendo este tipo de curva, aquí, esta rampita aquí y esta rampita aquí, y vemos que aquí quedaría perfectamente alojado el hierro, aquí por este lado y por el otro lado ahí. Y deslizaría perfectamente cuando hablamos de aquí a alguien que se dedica a montar o a domar o tal, cuando decimos que pasamos filete, lo que estamos haciendo realmente es pasarlo por esta zona. Si tuviésemos la presencia de un diente de lobo, que es el premolar rudimentario que se presenta en algunos casos, casi siempre, en la parte de la dentición superior, aparecería aquí. Como veis, es un sitio donde el hierro estaría continuamente coaptando con él. Por eso hay que retirarlo necesariamente para evitar esa coaptación directa del hierro con ese diente rudimentario, y además porque con su extracción vamos a facilitar el realizar esta rampa y este fresado en estas primeras piezas. Ahí vemos una boca, vemos la parte de arriba, veis el paladar, podéis identificar perfectamente la anatomía, eso sería el paladar del caballo, y aquí vemos el primer premolar, la pieza número 5, que sería el diente de lobo. Ese diente coaptaría directamente con un bocado, con un hierro que le pusiéramos en la boca a este animal. Y como tiene tan poca entidad, tan poco tamaño y además tiene quizás más movilidad que el resto, pues le causamos realmente daño al caballo cuando los trabajamos con frenos en la boca teniendo esta pieza dentaria en esa ubicación. Por eso siempre se recomienda retirarla. No todos los caballos lo tienen y, por supuesto, no solo aparecen arriba, también se dan casos de caballos que tienen dientes de lobo en la arcada inferior. Pero ya os digo, la mayor parte se presentan en la arcada superior. Ahí veis el efecto que tendría ese diente de lobo. Identificáis perfectamente la anatomía, ¿veis? Maxila, mandíbula, sería dentición superior, arcada inferior, y aquí estaría el diente de lobo. Fijaros cómo coapta directamente el hierro con esa pieza dentaria tan chiquitita, tan pequeñita. Eso le supone muchísimo daño al caballo y sobre todo muchísimo dolor de cabeza al jinete. Por eso se recomienda. Aquí tenemos otra imagen, visto desde otro ángulo, veis cómo coapta directamente con ese pequeño diente y por eso se hace necesaria su extirpación.